Muy bien, estimados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 2, comenzando con el versículo 1 y vamos a extendernos hasta el versículo 21. Pues en esta mañana estamos viendo y celebrando el día de Pentecostés. La iglesia cristiana tiene un calendario, como ya le dije, ¿no? Y nosotros pues, aún en el mundo, el día de hoy se está celebrando el día de la venida del Espíritu Santo, porque eso es lo que era Pentecostés. Y aquí está el doctor Lucas, que fue acompañante del apóstol Pablo, ¿no? Escribiendo un tratado que se quiere era de discipulado para Teófilo. Así comienza el primer versículo del Evangelio de Lucas, y aún que es el segundo tratado realmente, el libro de Hechos, pero nos está contando cómo es que el Espíritu Santo vino. ¿Okay? Y hoy día sabemos de Pentecostés, ¿no? ¿Cuántos saben que hay denominaciones inclusive que se llaman denominaciones pentecostales, ¿no? Entonces algunos creen que la idea de Pentecostés es algo que tiene que repetirse, y algunos están diciendo es algo que tiene que repetirse, ¿no? Y si usted le pide al Señor y se levanta a las 4 de la mañana, el asunto es que el tema es que usted va a poder repetir Pentecostés y Pentecostés va a ocurrir, ¿se dan cuenta? Otra vez. Pero no entienden las personas, ¿se dan cuenta? Porque Pentecostés, que significa 50, Pentecostés viene de penta en griego, que significa ¿qué cosa? 50. Eso habla de 50 días después de la Pascua. Eso tiene relación con una fiesta judía que se llamaba Shavuot. Shavuot se llamaba la fiesta de las semanas, aparece en Levítico capítulo 23. Y los judíos celebraban una fiesta que se llamaba Shavuot. Después de la Pascua judía, ¿se acuerdan que se celebra la Pascua donde se sacrificaba el cordero y pusieron los judíos pues la sangre del cordero en las puertas, en los dinteles de la puerta? Pues 50 días que se contaba con algo que se llamaba Omer, ¿no? Pues se llegaba a la fiesta de Shavuot. Esa fiesta celebraba la dada de la ley. Se cree que Dios hizo un pacto con Israel y fue una ketubá realmente. Eso fue como un contrato matrimonial entre Dios e Israel. Cuando Dios le da los 10 mandamientos, es como que Dios le está dando un contrato matrimonial a Israel. Le dice, ustedes van a permanecer en mis leyes. Y si ustedes permanecen en mis leyes, lo que pasa es que yo los voy a llevar a morar a mi morada celestial para siempre. Todavía los judíos siguen celebrando Shavuot, ¿no? Y algunos judíos se van a unos hoteles, ¿no? y están ahí, ¿no? No sé si algunos han visto, pero en algunos hoteles se celebra, la semana pasada celebraron ellos. Pero eso ocurría 50 días después de la Pascua. Pues, quiero decirle esto. Los judíos siguen celebrando la entrega de la ley justamente en la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés. ¿Se da cuenta? Shavuot de semanas, Pentecostés significa 50 días. Es la misma fiesta. Pero, escúcheme, para los cristianos, la fiesta de Pentecostés significaba otra cosa, ¿se dan cuenta? O algo más, tal vez. ¿Qué es? Es que el Señor Jesús prometió. El Señor Jesús, ¿qué cosa hizo? Prometió. ¿Qué es lo que prometió? Vea lo que dice el libro de Juan en el capítulo 14, versículo 16. ¿Okay? Juan 14, 16. Vamos para allá rápidamente. Y él dice, sí, entonces yo oraré al Padre y Él les dará otro consolador. Ese es el Espíritu Santo. Dice, para que esté con ustedes para siempre. Para que esté con ustedes. ¿Se da cuenta de lo que dice? Y mira lo que dice el versículo
17, es decir, el Espíritu de verdad. Aquí en el mundo no puede recibir porque ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Dice, porque mora con ustedes, está hablando de la omnipresencia del Espíritu Santo, y estará en ustedes. Díganlo conmigo, estará en ustedes. Lo cual es la promesa, que el Espíritu Santo iba a venir a morar, ¿dónde? En los creyentes, en la iglesia, en todos los que se arrepienten y crean en el Señor Jesús. También vean lo que dice ahí, sobre el Espíritu venía, pero vean también dice el versículo 14:22, dice algo ahí el Señor Jesús. Bueno, realmente es 14:23, dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Escúcheme. Sobre el versículo 17 nos dijo que el Espíritu iba a estar en nosotros. Pero aquí el versículo 22 dice que el Padre y el Hijo iban a estar ¿dónde? En el creyente. ¿Se dan cuenta? La venida del Espíritu Santo es la venida de la Trinidad al creyente. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros tenemos comunión con la Trinidad. Participamos de su amor, es lo que significa. Participamos de su santidad. Por eso Pablo dice en capítulo 6 de 1 Corintios 18, ¿no? 6:18, dice así, vuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿qué cosa? Santo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Templo. Hemos sido comprados por precio. Dios ha venido por medio de la fe, mora en nosotros. ¿Amén? Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe. Sí, pues entonces, ¿qué es el contexto de Pentecostés? El contexto de Pentecostés es que es una promesa de que el Espíritu iba a venir. Pero el Señor habló algo más. Vean lo que dice en Hechos capítulo en Lucas, vamos a Lucas capítulo 24. Lucas 24 está diciendo algo importante, ¿ok? Y él dice aquí lo siguiente. Lucas 24, 49. Dice, por tanto, yo enviaré sobre ustedes. Es decir, le está hablando a los 11, ¿no? Tal vez otro grupo más grande que de discípulos. Dice, porque esto aparentemente es la ascensión, ¿no? Pero dice, yo les enviaré a ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. ¿Qué iba a venir de lo alto, hermanos? Poder. ¿Qué iba a venir? Poder. El Espíritu Santo es un espíritu de poder. Pero algunas personas creen que eso se trata de que usted va a tener poder para hacer milagros. ¿Se da cuenta? No, el único que tiene poder para hacer milagros es Dios. ¿Se da cuenta? Porque Dios habla que las cosas suceden. Dios dijo, sea la luz, ¿y qué fue? La luz fue. Y Dios dijo, sean las estrellas en los cielos, y las estrellas fueron. ¿Se da cuenta? Él tiene poder. ¿De qué está hablando aquí? La palabra dynamim, ¿no? Es poder, pero les va a dar una capacidad, en otras palabras. Les va a dar una capacidad para el ministerio. Algo más importante que la Vulgata latina, ¿no? Que es la versión griega, la versión latina del Nuevo Testamento griego, nos da una acepción interesante, porque la palabra que usa para dynamim, para poder, es la palabra virtute. En otras palabras, la palabra virtud. ¿Ok? La palabra poder es la palabra virtud. En otras palabras, Dios le iba a dar a la iglesia y a los apóstoles una virtud. ¿Cuál es esa virtud? Era una fortitud de mente. Iba a ser una fortitud, un coraje en la adversidad. Acuérdense que estaba pasando con ellos en el aposento alto. ¿Se acuerdan que estaban encerrados con miedo cuando el Señor fue crucificado? Se cerraron con llave, dijimos nosotros. Pero ¿qué es lo que va a venir sobre ellos? El Espíritu Santo. Amén. Y les va a dar una virtud. ¿Cuál es esa virtud? De que ya no tengan miedo, es lo que significa. Que tengan fortitud. ¿Cómo se llama? Fortitud. En otras palabras, un coraje para hablar. Un coraje. Antes tenían miedo, pero ahora van a tener ¿qué cosa? Coraje.
Antes temblaban, pero ahora Pedro les va a decir, ustedes crucificaron al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó? Fortitud ha venido de lo alto. ¿Se dan cuenta? Es la persona del Espíritu Santo que los ha fortalecido. ¿Saben que el Espíritu Santo nos sigue fortaleciendo a usted y a mí el día de hoy? El mundo quiere decirte, cállate. Pero la fortitud del Espíritu Santo nos dice, no me voy a callar. Dios dice en su palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe de dónde sale eso? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una palabra de fortitud. ¿Se dan cuenta? No es un espíritu de debilidad, no es un espíritu de temor, es un espíritu de boldness. Significa que usted tiene una entereza para hablar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Hoy día, son aras de ser nice, ¿no? Pues el tema es que se quiere que la iglesia se calle en el asunto. En aras de hacer bien y estar de acuerdo con toda la sociedad, pues el asunto es, bueno, cristianos cállense, la Biblia cállese. Entonces quieren que la iglesia sea cobarde en el asunto. Y algunos padres caen en este juego. ¿Saben? Quiero decirle esto, voy a decir eso muy claro, ¿no? Pero hay un mundo afuera y una manga de profesores, ¿no?, de las universidades que han comenzado a lavarles el cerebro a nuestros hijos y les han dicho, tus papás eran cristianos, pero esa era la religión de los blancos americanos, de opresión, y el asunto es que tienes que quemar ese libro que se llama la Biblia. Abandónalo, abandona la religión de tus padres y ahora sencillamente sé libre. ¿Quieres ser un caballo? Caballo. Ahora te vamos a llamar caballo. Y te vamos a operar para que también tengas hoofs de caballo. Claro, los doctores hacen un dinero, de todos estos muchachos que son manipulados para operarse. Después se arrepienten los muchachos, ¿sabes? Porque se van a dar cuenta que no eran caballos. Pero sí tenemos un montón de psicólogos, psiquiatras, consejeros, lavándoles el cerebro. ¿Y sabe lo que les van a decir también? Y pobre de que tus padres te vayan a decir de Dios de vuelta, tienes que cortarlos, Entonces muchos padres eligen qué cosa para mantener la relación con sus hijos. ¿Sabe lo que eligen? Callarse la boca y viene el cierre ahí. Quiero decirles una cosa, el Espíritu de Dios quiere que abras el cierre. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios quiere que sea fuerte, no que sea un debilucho, no que sea que niegues la fe, es que te pares por la fe, que hables con fortitud y digas, el Señor dice, yo sé que a ti te dijeron, pero déjame decirte algo y te lo voy a decir en amor, pero al mismo tiempo con fuerza. Dios es verdad, su palabra es verdad. Y la Biblia tiene dos mensajes, ¿saben? Miren, alguna dice así la Biblia, así se divide toda la Biblia, dice así, más a todos los que le recibieron, es más, comienza así, en Juan 1:11, dice, a los suyos vino, dice que el Señor vino a reinar, pero los suyos no lo recibieron. ¿Cuál es el primer grupo? Un grupo de los que no lo recibieron, ¿se da cuenta? ¿Saben que el mundo está dividido así hoy día? Los que no lo reciben, no reciben su palabra. Esos van a ser juzgados por esa actitud. Pero escúchenme lo que dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mire cómo se divide toda la Biblia. Se divide así. Unos le reciben y otros le rechazan. ¿Se da cuenta? ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo? ¿Los que le reciben o los que le rechazan? ¿Los que le reciben su palabra o los que le rechazan su palabra? Los que le reciben, esos van a ser de heredar el reino de Dios para siempre. Los que le rechazan y se mantienen en su rechazo van a ser juzgados. Ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. ¿Se dan cuenta?
Es más, déjenme mostrarle algo en este mismo pasaje, Hechos capítulo 2, vamos para allá. En Hechos capítulo 2 dice aquí el versículo 40. Y quiero que note esto porque Pedro, ¿se acuerda que fue el que negó al Señor Jesús 3 veces? Y que tenía miedo, ¿no? Y estaban encerrados ahí, ¿no? Pero aquí dice, Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. ¿Cómo le llamó a esa generación? Perversa. ¿Qué le pasó al Pedro debilucho que negó al Señor Jesús? La fortitud del Espíritu Santo había venido a su vida. Y ahora está diciendo, miren, señores, ustedes tienen que ser salvos de esta generación perversa. En latín dice, a generazione ista prava, dice así en latín. Esta generación es perversa. ¿Por qué era una generación perversa? Porque habían matado al Señor, ¿se dan cuenta? Era una generación perversa porque habían, negado al Mesías. Así que, bueno, ya sabemos que Pentecostés es sencillamente una fiesta que cumple la promesa del Señor. Vamos a ir a Lucas, a Hechos 2:1 para que veamos qué es lo que pasó. Porque dice que cuando llegó el día de Pentecostés, cuando se cumplieron los 50 días, estaban todos juntos. Por cierto, ¿cómo estaban los discípulos juntos? ¿Ven? Dice un himno, cantar nos gusta unidos. ¿Cómo tenemos que estar siempre nosotros, hermanos? Juntos. ¿Ven? Nunca se separe de la iglesia, ¿no? Porque el diablo te agarra solo afuera. Y si te agarra solo, el asunto es que te puede lastimar. La iglesia es como un grupo de carbones, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasa con un carbón cuando yo agarro el carbón y lo saco de las brasas y lo pongo a un lado? ¿Qué le pasa al carbón? Dígame. Se apaga el carbón. Pero si yo agarro ese mismo carbón y usted lo junta donde están las otras brasas, ¿qué le pasa al carbón? Se prende nuevo, ¿se dan cuenta? Eso es la iglesia, ¿se dan cuenta? Por eso la iglesia tiene que estar junta. Y aquí dice en el versículo 1:14, dice, todos estaban unánimes, entregados en continua oración junto con las mujeres y con María, la madre de sus hermanos. Por este tiempo un grupo de 120 estaban reunidos. ¿Se dan cuenta? Hay 120 personas en este aposento alto, pero algo va a pasar. Hechos capítulo 2, versículo 1, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente, dice aquí, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento. Eso es violento, ¿no? Impetuoso. Spiritus vehementis, dice el latín. Era un viento violento. ¿Cuántos han sentido esas ráfagas de viento? Cuando hay vientos huracanados, ¿no? Y viene una ráfaga que es tremenda, ¿no? Y que vuelan las ramas de los árboles. Bueno, lo que ha pasado, una ráfaga de viento. O sea que algo ocurrió. ¿Sabe qué era lo que ocurrió? El cumplimiento de lo que Cristo había dicho, que el Espíritu iba a venir. Por eso dice en latín Spiritus vehementis, que habla de que hay un espíritu impetuoso que viene. Y dice, llenó toda la casa, repletit totam domum. Llenó toda la casa, imagínense eso. Un viento que levanta el techo, básicamente, ¿no? Se mete en la casa, ¡buf! Eso fue lo que pasó. Y dice que se le aparecieron lenguas y como de fuego. Importante eso, ¿no? Tampon ignis, dice el latín, que significa que no es que eran lenguas literales de fuego, sino que eran como de fuego. Es decir, que era algo que parecía fuego, es lo que está diciendo aquí. Y dice, y repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Escúcheme. Algunos dicen, y hasta el día de hoy hay canciones que dicen, manda fuego, manda fuego, ¿no? Bueno, escúcheme. El fuego en la Biblia habla de juicio, de
qué habla? Estos son mensajeros del juicio venidero, lo que significa. También representa al Espíritu Santo, ¿no? Es luego. Porque dijo Juan el Bautista, ¿no? Él dijo que el Espíritu cuando venga va a bautizar a unos en el Espíritu Santo, pero a otros dice que los va a separar para el fuego eterno. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan el Bautista? En los primeros capítulos de Mateo, en Lucas, Marcos, léalo usted. Pero iba a haber una distinción, especialmente Mateo y Lucas, pero iba a haber una distinción de que el Espíritu Santo iba a bautizar, iba a colocar a los creyentes en la iglesia, pero a otros los iba a separar para un fuego que es eterno, donde el heno y la hojarasca serán quemados. ¿Se dan cuenta? Así que ¿por qué aparecen estas lenguas sobre ellos en la cabeza? Pues son mensajeros de fuego. Fortitud, ¿se acuerdan? Ahora van a hablar con firmeza. Por eso dice Pedro, sean salvos de esta perversa generación. Tiene una claridad, una fortaleza para hablar. Porque el juicio viene. ¿Saben que no es amor callarse acerca del juicio de Dios, el juicio venidero? Eso no es amor. Algunas personas lo interpretan como que es amor, pero le digo, eso es falta de amor. Amor es decir, mira, arrepiéntete, porque el juicio viene. ¿Que no? Yo quiero decirte una cosa. ¿Sabe qué? Nosotros somos... Cristo tiene una cantidad de representantes que son terribles. Somos nosotros. ¿Se da cuenta? Porque nosotros no somos buenos representantes de Cristo. Pero una cosa es el mensajero y otra cosa es el mensaje. ¿Se dan cuenta? Y el mensaje no cambia. El mensaje está escrito en los cielos para siempre. El mensaje es que Dios a los que se arrepienten y creen en el Señor los va a perdonar y los va a llevar a su reino, pero a los que no se arrepienten los va a juzgar. Todavía usted tiene que proclamar el mensaje. Amén. Escúcheme, somos imperfectos, ¿no? Algunas veces dicen, bueno, yo no soy un buen mensajero. ¿Se da cuenta? Pero el mensaje no cambia. Amén. Entonces hay que predicar ese mensaje como mensajero de fuego. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, varis linguis, en glosais, dice en griego, significa en otros idiomas, es la idea, según el Espíritu les daba la habilidad para que hablaran en heterais, glosais, en lenguas diferentes, idiomas diferentes, loquielis, para que ellos se expresaran, loquielis. Y dice, había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones. Esto es importante que quiero que ustedes entiendan, porque ¿qué estaban haciendo estos hombres judíos en Jerusalén? Habían venido a celebrar la fiesta de Shavuot al templo. ¿Se dan cuenta? Y dice que eran hombres piadosos, Andrés, Eulabeis. Habían venido a adorar en el templo. Pero al ocurrir este estruendo, y la palabra griega es fones, voce en latín, que significa una gran voz, y la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les podía hablar en su propia lengua. Es una palabra dialecto, ¿ok? O sea, escúchame, algunas hablan de hablar en lengua hoy día, ¿no? Y entonces creen que es un balbuceo. Creen que... Y te dan una fórmula, ¿no? Me acuerdo que vi un evangelista en Puerto Rico. Yo no voy a decir el nombre de quién es, pero si yo le voy a decir lo que él decía, usted va a acordar, porque lo vi en televisión. Pero tiene una frase que decía, ¡Hasalaya! Una cosa así. Entonces, pero eso no es lo que significa aquí el tema. Las lenguas eran un dialecto, dígalo conmigo, ¿qué era? Un dialecto. Es que estaban hablando estos pescadores en otro idioma, es el asunto. Es más, quiero decirles cuál era el idioma, o cuáles eran los idiomas, ¿no? Porque aquí todo se nos va a decir. Es más, el latín dice, ¿qué lengua sua y los locuentes? ¿En qué lengua están hablando estos? Es lo que significa. ¿En qué idioma?
y estaban asombrados, dice el versículo 7, y se maravillaban diciendo, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿No son pescadores estos? ¿No vienen del barrio aquel? ¿Uno de los pescadores? ¿Cómo así hablan latín? Es la pregunta. ¿Cómo así hablan hebreo? ¿Cómo así hablan griego? ¿Cómo así hablan los lenguajes del Imperio Romano? Y dice aquí, ¿no son galileos estos que están hablando? Estaban taumazos, dice el griego, estaban admirados. ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en nuestra propia lengua, dialecto? Es el idioma vernacular, peculiar de una nación, peculiar de una nación. Y él va a decir ahí que las naciones son partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, conversos al judaísmo. Ellos están impresionados de ver que unos pescadores hablan las maravillas de Dios con fortitud. ¿Con cómo era? Fortitud. Fuerza. Y estaban hablando las maravillas de Dios. Audívinos, eos locuentes, nostris linguis, magnalia Dei. Están hablando de la magnitud, de la grandeza de Dios. Estos, y todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían que eran borrachos. Escuchen. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno es que le rezan, otro que le rezaban? Uno se sigue burlando. Dice, todos estos creen en la religión. Pobrecitos. ¿Ya? Otros dicen, no, espérate un momento. Se trata del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, hermano, tú vas a hablar la palabra de Dios con fortitud. Amén. Hermanos, llenémonos de la fortitud del Señor, de la fortaleza del Señor. Y hablemos la palabra del Señor. Voy a tratar de exponer un poco más hasta el versículo 21 porque el tiempo se me ha ido. Pero mire, lo voy a hacer el día miércoles. Les recomiendo que escuchen este mensaje que voy a hablar porque voy a explicar el contexto de qué fue lo que pasó en ese día. Algo que les quiero adelantar es que el Espíritu Santo es el Espíritu del nuevo pacto. El nuevo pacto ha comenzado, ¿ok? Y continuará hasta que Cristo vuelva, ¿no? Y aún en su reino eterno. Pero estamos en esos días. ¿Se acuerdan que acabamos de celebrar la Cena del Señor? Y Jesús dijo, esta es la copa del nuevo, ¿qué cosa? El Espíritu Santo es el Espíritu del nuevo pacto. Amén. Él escribe sus leyes en nuestros corazones y nos llena de la fortaleza para hablar la palabra. Hermanos, hablemos la palabra de Dios. Amén. Sin miedo, diga a las personas que tienen que creer en el Señor. Háganlo con amor, especialmente para con sus hijos, pero también con fortitud. Amén. Y moremos en esa fuerza que nos da el Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque Él vino efectivamente, Señor, a morar en nuestros corazones. Llénanos de esa fuerza, un resilience, Señor, para no traicionarte. Una fuerza para aguantar lo que sea, Señor, para hablar tu palabra y tu gran salvación que has ofrecido en Cristo Jesús. Que todo el mundo se vuelva, Señor, que nuestros hijos se vuelvan a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores representantes tuyos, Señor. Pero usa tu palabra, usa tu mismo Espíritu, Señor, para cambiar los corazones y transformarlos, Señor, acercarlos a tu Hijo y a tu salvación. En el nombre de Cristo que oramos, Señor. Amén.